La contaminación ambiental es uno de los problemas más grandes de la actualidad. En la ciudad de Córdoba, el río Suquía es uno de los más contaminados. Realizamos un recorrido por los puntos claves que nos harán descubrir la gravedad del problema. El río Suquía está contaminado a causa de dos factores. En primer lugar, por el vertido de líquidos cloacales maltratados y en segundo lugar, por la tira de basuras de toda la sociedad. La planta de tratamiento no está acondicionada, no tiene dimensiones suficientes ni para la cantidad de residuos que se producen, ni tampoco por la calidad. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que al no ser adecuadamente tratado, se contamina el receptor, que es el río Suquía. Esa explicación por qué es que, habiendo una planta de tratamiento, el río Suquía termina siendo impactado por líquidos cloacales indebidamente tratados. No solamente están las descargas cloacales de la planta de tratamiento, sino de que en la ciudad existen colectores pluviales y hay muchas conexiones clandestinas. Entonces estas conexiones clandestinas también llevan líquidos cloacales al río. Por ejemplo, se puede detectar a la altura de la isla de los Patos o por ejemplo incluso a la altura del hospital de urgencia. No es solamente que las excretas humanas son mal dispuestas, no tratadas y van al río, sino también que los residuos domiciliarios no son bien tratados, no son tratados adecuadamente, y esto crea toda una ecología que permite que algunas enfermedades específicas sean potenciales, o sea, aumenta lo que es el riesgo en la población. La planta de Bajo Grande se encarga del tratamiento de líquidos cloacales de toda la ciudad a través de 10 procedimientos, en el cual la contaminación debiera ser eliminada. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta planta estaba para 300.000 habitantes nada más, nos alcanzaba bien, se trataba, pero a medida que fue creciendo la ciudad, fue creciendo las conexiones a la cloaca. ¿Y qué pasó? La planta nunca creció. A medida que fueron pasando los años, la calidad del agua, no te digo que mandamos 100% ahora, pero fue disminuyendo la calidad. ¿Por qué? Porque esto no aumentó. Aumentó la población menos nosotros. A medida que va creciendo la población, crece también la descarga de líquidos cloacales, pero también aumenta porque el consumo es mayor. Entonces, este es un problema serio porque implica que lo que llega a una planta de tratamiento es mucho, y en muchos casos con sustancias peligrosas. En determinados lugares que tienen que ver con el declive de la ciudad, el desagüe, que haya, digamos, una manera de que estos residuos vayan al río. Entonces, en las cercanías de es donde hay una mayor concentración entonces de agentes, ese tiempo corto, y si los individuos acceden a él, digamos, no siempre va a ser porque beban esa agua, pero sí por el contacto, ¿no? Pensemos en los niños. ¿Cuáles son las consecuencias que la contaminación ambiental produce a la sociedad? Los líquidos cloacales tienen ante todo es materia orgánica, pero el principal riesgo son microorganismos patógenos, o sea, son bacterias, virus que puedan actuar como generadores de enfermedades. Uno dice hepatitis A, uno dice salmonelosis. Qué sé yo, podemos hablar de cosas que existe cierto riesgo, como es el cólera. Por eso siempre se toman como indicadores, por ejemplo, bacterias coliformes fecales, bacterias coliformes totales, y se establecen como números tolerables, son los que la legislación permite. Además está decir que en buena parte del sitio de descarga de los líquidos cloacales en Córdoba estos valores están muy sobrepasados, ¿no? Las moscas y las cucarachas son los paradigmáticos en esto. Las cucarachas a la noche, las moscas de día. Porque sus hábitos de vida los llevan a las excretas, a la basura, que excretas humanas y de otros animales, y a la basura, ¿sí? Pero también prefieren los alimentos del hombre, de manera que en esa interrelación entre excretas y el alimento del hombre llevan y traen agentes infecciosos. ¿El Estado qué hizo al respecto? En general los políticos de turno, y tenemos muchos políticos de turno, prefieren hacer obras que se vean. O sea, si yo hago una modificación en una calle, si yo lo hago en una plaza, se ve, pero si yo hago una planta que trata de líquidos cloacales, está alejada y las cloacas tampoco se pueden visualizar.
Entonces, en parte, el hecho de que no sean tan visibles los sistemas de captación, los sistemas de tratamiento, ha hecho que esto se postergara. Y además también se postergan lo que son el acondicionar las plantas de tratamiento al tamaño que se necesita. Por eso que tenemos como un exceso de generación y en cambio tenemos una planta que no alcanza para tratar todos esos líquidos. Recién ahora en el 2010 vamos a tener las obras nuevas. Para las elecciones que vienen del presidente, recién vamos a inaugurar estas obras. Es decir, esto recién ahora se está haciendo. Los especialistas destacaron cuáles eran los factores que aumentaban la contaminación. Como ciudadanos debemos tomar conciencia. No descargar líquidos de medicamentos vencidos, restos de pintura, solventes, o sea, sustancias tóxicas, porque obviamente eso enrarece mucho el líquido cloacal. Lo que espero es que haya un mensaje que sirva para prevenir enfermedades, como decir, bueno, determinada patología tiene que ver con esto, para crear conciencia en la gente y que, digamos, eso estimule más a la comunidad. Claro. Cuando las cosas no funcionen, hacer la presentación en los medios. Si no funciona la presentación en los medios, se buscarán a través de las vías administrativas, y si no funcionan las vías administrativas, directamente se acude a la justicia. Se puede hacer, por ejemplo, pedido de investigación penal para que se averigüe qué es lo que está pasando. El río Suquía no es un río muerto. Está en nuestras manos su salvación. Empecemos por nuestros hogares.